Buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es extraño llegar a la casa y que un extraño sea el que te dé la bienvenida, pero para mí es un gozo y una bendición del Señor poder compartir con ustedes en esta mañana. Antes de iniciar, le voy a pedir que por favor me acompañe con sus Biblias a Génesis. Génesis. Esta lectura es solo introductoria, por si acaso. Génesis, y me va a acompañar al capítulo 41. 41 vamos a ver muy pocos versículos, pero sí quiero que los tenga muy presentes porque van a ser importantes para la enseñanza de esta mañana. Génesis capítulo 41 y mira lo que dice el versículo 15. Dice así la palabra del Señor, versículo 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado lo que va a hacer. Versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura en hacerla. Versículo 38 del mismo capítulo. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Acompáñenme por favor en oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que tú nos regalas de poder venir a adorarte juntos como iglesia. El día del Señor, el día que el alma cristiana anhela cada día de la semana para venir y reunirse con el pueblo a adorar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que tu presencia especial sea con nosotros en esta mañana, que nos des mucha gracia, que le des mucha gracia al Maestro, que tú nos acompañes y también por medio de tu Santo Espíritu traigas iluminación a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra. Por favor, Señor, asístanos en este día, porque te lo pedimos en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, por mi acento se habrá podido dar cuenta que no soy colombiano, pero espero con la ayuda del Señor, el Señor nos dé gracia en esta mañana y de esa manera pueda hacer la lectura y tanto la explicación de la escuela de mucho provecho para todos nosotros. Yo te podría hacer una pregunta esta mañana y podría ser: ¿qué circunstancias de tu vida te gustaría que hubiesen sido diferentes? ¿Qué circunstancias han pasado hace algún tiempo en tu vida que tú dices, yo más bien hubiese preferido saltarme esa época en mi vida? Y mira que en la porción que vamos a estar estudiando en el día de hoy, Génesis, que comprende de los capítulos 42 al 45, es un hombre que ha tenido que pasar por muchas circunstancias difíciles. Solamente de manera muy rápida recordemos, yo creo que la mayoría conocemos la historia de José, un hombre que luego de haber tenido un par de sueños, lo que recibe por causa de la envidia de sus hermanos es ser vendido como un esclavo, llevado a una tierra extranjera donde llega a servir como un esclavo a la casa de un hombre muy importante,
Así que hasta este punto no solamente eres el odiado de la familia, sino también eres esclavo en una tierra extraña. Y estando allá, resulta que la mujer del dueño lo acusa de abuso sexual. ¿Qué pasa? Es arrojado a la cárcel. Y luego de estar un tiempo en cárcel es cuando llegamos al pasaje que podíamos leer en esta mañana. El Señor le ha dado una gracia especial a José y esa es poder dar interpretación a los sueños. Hay un sueño que Faraón ha tenido y ese sueño lo ha conmocionado. Él necesita la interpretación de ese sueño. El sueño consiste en ver 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas hermosas, frondosas y otras 7 espigas que no son tan bonitas ni tan agradables. Y lo que entiende José, que es lo que hemos podido leer a manera de introducción, es que lo que está sucediendo, eso viene de parte de Dios. Que el sueño que Faraón necesita interpretar, el único que lo puede interpretar es aquel que lo dio, y ese es Dios. Así que todos los sucesos, tanto de los sueños y cómo se desarrollan los acontecimientos del sueño, es algo que debemos tener muy claro desde ya. Es Dios quien está actuando. La mente de José es una mente que entiende, Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor que está controlando todos los acontecimientos. Ahora, nota que al leer el texto, la introducción, podíamos ver entonces que esa declaración Dios está haciendo. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer ya. Me lleva a pensar que toda la forma entonces, como nosotros vamos a leer de aquí en adelante, los sucesos del capítulo 42, 43, 44 y 45, es con eso en mente. Es Dios quien está en control. Ahora, finalizábamos la lectura con una idea muy importante. Y es que José, luego de haber sido un esclavo más en Egipto, ahora llega a ser el hombre más importante luego de Faraón. Por todos llega a ser conocido como el Señor de Egipto. Pero otra vez, ¿quién está controlando toda la historia? Así que lo que tenemos que tener en mente, y ese es el título de la enseñanza de esta mañana, que José es Señor de Egipto, pero Jehová es Señor de todo. José es Señor de Egipto y Jehová es Señor de todo. Y veremos 4 escenas principales a lo largo de estos capítulos. Cada escena es un capítulo, de hecho, y lo veremos de la siguiente manera. En el capítulo 42, lo que vamos a ver es que los hermanos de José, sí, los mismos que lo vendieron hace bastante añitos atrás, van a llegar a Egipto. En el capítulo 42, los hermanos de José llegan a Egipto. En el capítulo 43, José va a enviar a sus hermanos ahora a Canaán, pero a buscar a su hermano Benjamín. Ya vamos a explicar todos estos personajes. Luego vamos a ver, en tercer lugar, capítulo 44, y es que ahora José desea retener a Benjamín en la tierra de Egipto. Y finalmente, José manda a buscar a su familia a la tierra de Canaán en el capítulo 45. Si prestaste atención a la estructura, te vas a dar cuenta que el movimiento geográfico que vamos a hacer en esta mañana es de Egipto a Canaán, de Canaán a Egipto, de Egipto a Canaán y de Canaán a Egipto. Y la razón es muy sencilla. Hay algo que Dios quiere comunicar al pueblo de Dios. Nuestra porción es extensa, son 4 capítulos, pero no vamos a leer todos los capítulos. Vamos a estar leyendo algunos pasajes específicos que nos ayudan a desarrollar la enseñanza. Esta clase hace parte de una serie mucho más extensa que nosotros estábamos estudiando en nuestra iglesia, que es un panorama del Antiguo Testamento. Y espero con la ayuda del Señor que nos ayude a ver la gloria de Dios a través de los sufrimientos y ahora de la exaltación de este hombre llamado José. Veamos entonces en primer lugar, los hermanos de José llegan a Egipto, capítulo 42. Mira lo que dice el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Los acontecimientos del sueño. Y es que recuerda que son 7 años de escasez
Primero 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, que son los que están preveyendo el sueño. Bueno, hasta este momento ya han pasado los 7 años de abundancia. José ya ha estado sobre Egipto administrando los graneros, los trigales del faraón y ha habido mucha abundancia. Pero ¿qué pasaba luego de 7 años? Comenzaba la escasez sobre la tierra. Entonces, a medida que se empieza a acabar los alimentos en las otras regiones, todos vienen a comprar a Egipto. Le vienen a comprar precisamente al señor de Egipto. Bueno, Jacob, junto a sus hijos, que estaban aproximadamente a unos 700 kilómetros de distancia en tierra de Canaán, a ellos también les golpea la hambruna. Ellos también empiezan a padecer la escasez. Y Jacob sabe que hay abundancia en Egipto. Entonces él le pide a sus hijos que vayan a Egipto a comprar comida. Adivinen a quién tenía que comprarle. Precisamente los hermanos de José, sin saber que era su hermano, tenían que llegar a Egipto a comprarle a José, al señor de Egipto. Ahora, si bien recuerdas que esos 7 años, esa visión de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, de alguna manera nos ayuda incluso a concentrar y a entender el tiempo que ha pasado de José en Egipto. Y es que José ha pasado largo tiempo en Egipto. Mira que en el capítulo 37, en el versículo 2, nos va a decir que José fue vendido por sus hermanos a la edad de 17 años. Era un jovencito cuando él fue vendido por sus hermanos a unos hombres ismaelitas que finalmente lo llevarán a Egipto. Y en el capítulo 41, en el versículo 46, nos va a decir que cuando José se presenta a Faraón para interpretar los sueños, él tenía 30 años. O sea, nota el tiempo que ha pasado desde sus 17 a cuando él fue vendido, ahora a sus 30 años, que es cuando él interpreta el sueño a Faraón. Se recuerda que yo les dije que ya pasaron los 7 años de abundancia. Probablemente, por lo que vamos a leer en el texto, han pasado más o menos 2 años del tiempo de escasez. Así que si has hecho la fórmula matemática rápida, José aproximadamente en este momento tiene unos 39 años. ¿Por qué esto es importante? Porque José ha pasado 22 años lejos de su casa. Es que para ti es muy fácil llegar a ver la historia de José y ver que un día es vendido y 4 páginas después ahora es el señor de Egipto. Pero la verdad es que han pasado 28 años de sus sufrimientos, tanto como esclavo, en la cárcel, y ahora él como el señor de Egipto. Así que en 22 años, José ha cambiado muchísimo. No es el mismo jovencito que sus hermanos vendieron. De tal manera que el texto nos va a decir que cuando los hermanos llegan a Egipto y tienen que precisamente comprarle al señor de Egipto, ellos no conocen a José. Antes era un muchacho, ahora es un hombre. Y también pasa un poco por la cultura. Los egipcios se vestían diferente, se maquillaban de forma diferente. Entonces ellos no conocen a José. Pero José, al ver a sus hermanos, él sí los identifica. Mira lo que dice el versículo 9. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido de ellos y les dijo. Nota que José tiene muy presente ya no los sueños de Faraón, sino los sueños por los cuales los hermanos habían vendido a José. Y les dice, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ahora, José está siendo muy astuto porque la forma en cómo él los está tratando como espías era algo que tú no tenías cómo comprobar. Eras un extranjero, en una tierra extranjera, y era muy común que en ese tiempo existieran espías que vinieran a conocer la tierra. No quiero que pierdas de vista esto. Egipto viene a ser una potencia en nuestra historia. Viene a ser la nación más importante. Entonces José está siendo muy astuto. Ahora, ellos le dicen, no señor, nosotros no somos espías, vinimos a comprar alimento. Y mire la declaración del versículo 11. Todos nosotros somos hijos de un varón. ¿Quién es ese varón? Jacob, ¿cierto? Todos somos hijos de Jacob. Dice en este caso uno de los hermanos. Dice, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Y ellos le decían a José, sin saber que él era José, ellos le decían, en el versículo 13, tus siervos somos 2 hermanos.
hijo de un varón de la tierra de Canaán. He aquí el menor está hoy con nuestro padre, su hermano menor es Benjamín, y el otro no parece. La expresión no parece es simplemente decir que él ya no está vivo. Así que nota que en la mente de ellos siguen pensando que son dos hermanos. Uno de ellos, el menor, está con con Jacob, y el otro ya no vive. Y vuelva conmigo al versículo 11, porque no sé qué piensan ustedes de esto, la declaración de los hermanos. Somos hombres honrados. El texto no me dice lo que está pasando en el corazón de José. Pero tú, si conoces bien la historia de José, sabes que fueron sus mismos hermanos los que lo vendieron. Entonces, no sé, porque el texto no me lo dice, pero ¿qué habrá pasado en el corazón de José cuando él escucha de sus hermanos decir, no, nosotros somos gente honrada? Bueno, quiero hacerte una advertencia, y es que yo crecí pensando que todos los actos que José comienza a desencadenar de aquí en adelante eran actos guiados por una venganza de José. Una venganza de José hacia sus hermanos. Y te lo digo con toda honestidad, yo pensaba que todo lo que hace José es para vengarse de ellos. Pero hoy, más bien, ya no creo que es una venganza. Y te doy dos razones muy sencillas. Los pasajes anteriores ya te han dicho que hay una particularidad de José. Y esa es que es un hombre que teme a Jehová. No es un varón perfecto, pero es un hombre que teme a Jehová. Y en segundo lugar, lo que leíamos en la introducción, José entiende que es Dios quien está controlando la historia. Es Dios quien está conduciendo todos los eventos. Así que creo firmemente que más bien el actuar de José no es por venganza. Más bien él está probando el corazón de sus hermanos. Mira lo que dice en el versículo 15. Si bien esto es en el diálogo de ellos diciendo, no somos espías, sí son espías. Bueno, en el versículo 15 les va a decir, en esto seréis probados. Entonces nota que hay un diálogo que lo que trata de decir es que finalmente José va a probar la intención de ellos. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Y es que aquí comienza una exigencia de José. Y esa exigencia es, ustedes van a volver a la tierra, dejarán a uno de sus hermanos y solo podrán volver a buscar a su hermano, el que dejaremos preso, si es que ustedes vuelven con el hermano menor. ¿Para qué? Para demostrar que sus palabras eran ciertas. No solo eso, versículo 16, en la segunda parte, nota que dice que sus palabras serán probadas. Y le dice, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces nota que el diálogo es José probando el corazón de ellos. Versículo 17 dice entonces que los puso a todos ellos en la cárcel, pero luego de 3 días los saca, y el texto te lo va a decir, porque José teme a Jehová. Nota que ese es nuestro marco. Pero otra vez, José los está probando. Mira lo que dice el versículo 19. Si sois hombres honrados, porque los está probando, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Así que nota lo que está pasando. José está probando el corazón de sus hermanos. ¿Y de qué manera? Bueno, ellos tienen que traer a su hermano Benjamín, su hermano de sangre. Recordemos un poco. Jacob tuvo 2 esposas y tuvo 2 criadas con las cuales él concibió a sus 12 hijos. Pero había una de todas esas mujeres que era muy especial para Jacob, y esa era su amada Raquel. Y de ella solo pudo concebir 2 varones. El primero de ellos fue José, llamémoslo así, el protagonista de nuestra historia. Y el segundo, que viene a ser Benjamín, que es en el momento donde muere su amada Raquel. Así que en el corazón de Jacob, de lo único que se puede aferrar de su amada Raquel es de su hijo menor, que es Benjamín. Así que por eso que Benjamín tiene una importancia para Jacob, que la vamos a ver, pero también es importante para José porque es el único hermano de sangre. Cuando él lo venden, él es muy pequeño. Entonces, de alguna manera uno podría pensar que el único aliado que tenía José cuando aún estaba en casa era su hermano Benjamín. Así que esa es la prueba. Si verdaderamente ellos son honrados, ellos entonces
no le han hecho nada a Benjamín. Y eso es lo que quiere probar José, pidiéndole que él los traiga como el mal que le hicieron a él en su juventud. Ellos antes actuaron con violencia contra José, lo vendieron por envidia. ¿Será que estos hermanos aún siguen siendo tan malvados y han hecho algo contra Benjamín? Y eso es lo que quiere probar entonces José. Algo interesante es que en el versículo 21 ellos entienden que han pecado contra Dios. Y esa mancha a ellos los persigue. Sus conciencias de alguna manera entienden que lo que hicieron hace 22 años atrás, probablemente el hecho de que ahora ellos tengan que estar presos, que uno de sus hermanos haya quedado preso, sea el actuar de Jehová trayendo un juicio sobre ellos. Otra vez, ¿quién está controlando la historia? Dios. Dios está controlando la historia e incluso los hermanos lo entienden. Ellos llegan a Canaán y le cuentan todo a Jacob con detalles. O sea, con lujo de detalles, ellos le cuentan a Jacob todo lo que sucedió en Egipto. Me llama la atención porque es como si ellos jamás le hubiesen mentido a su padre, como si ellos jamás le hubiesen dicho mentiras. Pero bueno, ellos le dicen a Jacob que Simeón, su hermano mayor, ha quedado preso en Egipto y la única manera de recuperar a Simeón es que ellos vuelvan donde el Señor de Egipto, pero vuelvan con su hermano menor Benjamín. En el versículo 36, entonces, dice que su padre Jacob les dice, me habéis privado de mis hijos. Mira otra vez la expresión, José no parece, es decir, José en la mente de todos ellos está muerto, dice, ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y es que Jacob tiene mucho miedo ahora de perder su último hijo, que es de su amada Raquel. Ahora, sería muy fácil cuestionar la actitud de Jacob, de por qué él no quiere dejar ir a su hijo menor. Pero la verdad es que lo que da a entender el texto que la aflicción de Jacob era grande. Y yo pienso que solo aquellos quienes han pasado por un dolor tan grande como perder un hijo, de pronto pudiesen entender lo que está sucediendo en el corazón de Jacob. Otra vez han pasado 22 años y Jacob no quiere perder a otro hijo. Lo que nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado, que es ver entonces los hermanos de José ahora en Canaán con la intención de traer a Benjamín. Capítulo 43. El texto nos dice que cuando se le acababan los alimentos, ellos iban a comprar. Ellos volvieron con mucho alimento y ahora que están nuevamente en la tierra de Canaán, se les vuelven a acabar. Y cuando se les acaban los alimentos, otra vez Jacob les dice a sus hijos, vayan y compren alimentos, hay que traer más comida. Ellos le insisten que ellos no pueden volver a Egipto si es que su hermano menor Benjamín no va con ellos. Hay un diálogo bastante extenso entre ellos donde empiezan a discutir. Jacob dice, no puedo perder otro hijo. Pero mira que finalmente en el versículo 13 hay un cambio en el corazón de Jacob y yo creo que eso es importante tenerlo en presente. Versículo 13, Jacob va a decir, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. O sea, ahora Jacob quiere que ellos vayan ahora a Egipto y que lleven a Benjamín. Es la condición que pone el Señor de Egipto. Pero mira lo que dice el versículo 14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano, Simeón, y a este, Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Jacob? Probablemente él está recordándose de quién es Jehová y cómo Jehová controla todos los hilos de la historia. Yo sé que es muy fácil para ti perder de vista que solamente utiliza la expresión el Dios omnipotente, pero la verdad es que la expresión en hebreo, el nombre con el que Jacob se está refiriendo a Jehová es el nombre El Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso, o en nuestro texto dice el Omnipotente. Pero ¿qué particularidad tiene este nombre? Que ese nombre primeramente Dios se lo reveló a Abraham. En el capítulo 17, Dios le da a conocer a Abraham otra vez que él va a tener un hijo de una promesa. Y es muy interesante porque él tiene una esposa un poquito de algo más de 80 años
que ella es estéril, nunca pudo concebir, pero lo que Dios le está diciendo por medio de un pacto es que el Shaddai, yo el Todopoderoso, haré aquello que yo os he dicho. ¿Por qué es importante? Porque lo que le está diciendo el Señor a Abraham es que para yo cumplir mis designios, para yo cumplir mis propósitos, yo que te prometí a ti una descendencia muy amplia, a ti que te prometí una tierra, no necesito que tú te cases con una quinceañera para yo traer un hijo de la promesa. Es más, tampoco necesito que tomes a la sierva, a Agar, a una esclava, y concibas por medio de ella, como él ya lo había hecho en ese momento. No lo necesito, porque yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todo Suficiente, el que no necesita ayuda. Porque lo que él dice que va a hacer, lo hace. Bueno, después encontramos otra vez la expresión el Shaddai, cuando Isaac, el hijo de la promesa, se junta con su amada Rebeca. Suele suceder que esta mujer también es estéril, pero él ora y Dios le responde. Otra vez, el Shaddai no necesita ayuda. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Así que nota que lo que está pasando en el corazón de Jacob es alguien que tiene en mente que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Por eso le dice, lleven a Benjamín, vayan a la tierra de Egipto, al Señor de Egipto, el hombre más importante de la tierra después de Faraón. Y si el Señor ha de querer devolverme a mis hijos, bien. Pero si Dios me quiere privar de mis hijos, séalo. Ese es un corazón que se sujeta a la voluntad de Dios, porque entiende que Dios está en control de todo. Ahora, tampoco quiero que seamos indiferentes a lo que está pasando. Jacob está diciendo, me duele. O sea, probablemente pierda a mi amado hijo, pero más bien confiaré en el Señor. Hay una escena conmovedora entonces, y es que ellos llegan a Egipto, y cuando ellos llegan a Egipto, José saluda a los hermanos, y entre ellos saluda a Benjamín. Y es tan conmovedora esa escena, porque José cuando ve a Benjamín y lo saluda, dice que luego él se va corriendo a una parte llorando. O sea, se llena de lágrimas sus ojos al ver a su hermano pequeño. Pero luego de que sus hermanos entonces han vuelto de Canaán, vamos a ver lo que va a suceder ahora. Y es que ahora José quiere retener a su hermano Benjamín en Egipto. Capítulo 44. José está por despedirlos. Algo que sucedió la vez anterior, cuando ellos llevaban alimentos, es que José le pide a sus criados que les devuelvan el dinero de sus compras dentro de los sacos. Cuando ellos llegan a la tierra, llegaron espantados. ¿Cómo así que el dinero no fue devuelto? Entonces, imagínate pasar 3 días en la cárcel, volver ahora a tu casa y darte cuenta que no solamente llegaste sin tu hermano, sino con todo el dinero de la compra de la comida. Bueno, ahora, luego de que José se ha reencontrado con sus hermanos en Egipto, ellos han compartido un banquete, un almuerzo, y dice que ahora ellos han vuelto, pero vuelven con el dinero. Ellos quieren devolverle el dinero a José. Ahora, luego de que ellos comparten, dice el texto que cuando ellos ya se están despidiendo, José le habla a su mayordomo, su hombre de más confianza, y le presta su copa de plata y le dice, ponla en el saco de Benjamín, o sea, en el saco del menor. Y también que les devolvieran el dinero. Es así como ellos son despedidos, se llevan sus sacos de alimentos, y cuando ellos ya iban de camino, le pide otra vez a su mayordomo y les dice, ve y recrimínalos, ve y pregúntales por qué hicieron este mal contra mí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van camino a su tierra tranquilamente hasta que el mayordomo los alcanza, y cuando el mayordomo llega donde ellos les pregunta, ¿por qué robaron la copa de mi señor? ¿Por qué hicieron este mal tan grande contra él? Ahora, ellos no saben lo que está pasando. Ellos lo niegan rotundamente. Entonces piden que abran todos los costales, de todos los hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y preciso, en el último costal, encuentran entonces la copa del Señor de Egipto en el costal de Benjamín. Ahora, está sucediendo algo muy importante. ¿Te recuerdas que yo te dije que lo que está haciendo José no es por venganza?
sino más bien José probando el corazón de sus hermanos. Porque lo que va a suceder es que ahora que han encontrado al criminal, lo que hacen los hermanos es volver con el criminal a Egipto. Ellos no lo abandonan. Ellos no hacen con él lo que hicieron con José. Más bien ellos vuelven con Benjamín a Egipto. Mira lo que dice el versículo 16, porque ahora ellos llegan donde José y se postran delante de José. Versículo 16, recuerda, estamos en el capítulo 44. Entonces Judá, uno de sus hermanos, dice a José: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Otra vez, Dios ha hallado maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Nota que lo que está pasando es que Judá no le está diciendo: ah, bueno, él es el culpable, que él pague. No es eso lo que está pasando. Judá está diciendo: todos nosotros somos tus siervos, todos nosotros somos tus esclavos. Y es que en mente, Judá tiene una promesa. Antes de que ellos salieran de la tierra con su hermano Benjamín, él le hace una promesa a su padre Jacob. Y él le dice: yo iré y volveré con tu hijo. Y si no, me tendrás a mí como culpable. Judá no solamente está entendiendo que su aparente tragedia viene de parte de Dios, sino que le va a pedir a José que por favor deje ir a su hermano Benjamín. Judá pide incluso que él se quede en vez de Benjamín. Deja ir a Benjamín y yo me quedo en su lugar. Yo te sirvo, pero no lo dejes a él. Incluso la expresión que va a utilizar Judá es que si él no vuelve, mi padre se muere. Si Benjamín no vuelve, era tanta la pena de Jacob que probablemente él muere. Nota lo que está pasando. Los mismos que atentaron contra José, ahora están buscando proteger al hermano de José. Entonces, claramente José está buscando probar el corazón de ellos. Es así como luego de ver la intención de José para retener a su hermano Benjamín en Egipto, veremos finalmente que en el capítulo 45 José mandará a buscar a su familia en Canaán. Esa es la cuarta y última sección de estos capítulos. José manda a buscar a su familia en Canaán. Ante esta escena del robo, de recriminar, de sus hermanos diciendo: no, nosotros te servimos, Judá diciendo: yo me quedo en vez de nuestro hermano Benjamín, el texto dice que José ya no puede más, ya no puede contenerse. Él pide que salgan todos sus siervos, él se queda únicamente con sus hermanos, y cuando él se queda solo con ellos, él les dice: yo soy José, su hermano. Es un acto revelador lo que está sucediendo. Él les dice: yo soy el que ustedes vendieron en Egipto. Ellos cuando escuchan, dice el texto, yo me lo imagino también, ellos se turban, ellos están espantados. Imagínate que al hombre al que le hicieron mal y lo vendieron como un esclavo, ahora es el hombre o el segundo hombre más importante de toda la tierra. Así que ellos están completamente turbados. Pero mira lo que dice el capítulo 45, estamos en el versículo 5. Versículo 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ahí está la idea de que estamos en el segundo año de escasez. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Lo que está sucediendo es que el Señor de Egipto ha entendido que Jehová es Señor de todo. Él ha controlado la historia y a pesar del mal de sus hermanos, a pesar del sufrimiento que él ha tenido que pasar, hay un propósito mayor y ese propósito mayor descansa en Dios. La historia jamás se trató de los hermanos de José y la historia tampoco nunca se trató de José. La historia se trataba de que había un Dios sabio
que ama a su pueblo y Él está preservando a su pueblo. Mira lo que dice el versículo 9. Él entiende y les dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Otra vez, José, señor de Egipto, entiende que Jehová está por sobre todo. Es así como él lo despacha con comidas, con vestidos, incluso hasta con carros reales del faraón, para que traigan a sus mujeres, a sus niños, para que todos vengan. Váyanse todos a Egipto, yo los mantendré. Ese es el diálogo que va a usar José. Incluso el texto nos va a decir que Faraón se llega a enterar, y es como que Faraón le dijera: sí, vayan, lleven y traigan a toda la familia de José. Los hermanos dicen que llegan a Canaán, donde su padre Jacob, y le dicen todo lo que ha sucedido. Y Jacob va a declarar algo impresionante, versículo 28 del capítulo 45. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Dios otra vez va a reunir a toda la familia. Dios los va a juntar a todos. Y eso nos recuerda, mis hermanos, a pesar de los sufrimientos de un hijo de Dios como José, Él está obrando soberanamente en control de todo. ¿Por qué es importante este texto para nosotros hoy? Bueno, este texto es importante primero porque debemos recordar que el libro de Génesis es escrito para un Israel que está en el desierto, luego de haber sido liberados ¿de dónde? De Egipto, de allá mismo donde ha descendido Jacob con toda su familia. ¿Y a dónde son llevados? A Canaán, a la tierra prometida. Entonces, nota que lo que hace Génesis en este discurso de Moisés, Dios le está recordando al pueblo que precisamente fue Él el que los llevó a Egipto. Sí, fueron muchos sus sufrimientos como esclavos en Egipto, pero yo fui el que los llevé, los preservé, y ahora yo los llevaré a la tierra prometida. Él los llevó tal como le había anunciado a Abraham, su patriarca, en el capítulo 12. Él los llevaría y serían esclavos 400 años. Y aunque fueron esclavos, nunca nada escapó del control de Dios. Nunca. Movernos tantas veces, espero no haberlos mareado, pero movernos tantas veces de Egipto a Canaán, de Canaán a Egipto, de Egipto a Canaán, nos recuerda que el trayecto no era tan difícil, parece. Eran algo así como 700 kilómetros, probablemente unos 7 o 8 días de camino, o tal vez más, dicen algunos. Pero movernos tanto le lleva a recordar al pueblo que si bien los lugares no son distantes y no es una ruta difícil, le recuerda al pueblo por qué es que ellos se demoraron tanto en llegar a la tierra. No fue que Dios no estuviera en control de su camino, sino que por su rebeldía, su pecado contra Dios, es que un camino que parece no tan difícil de llegar, ellos se demoraron tanto. 40 años se demoraron y fue por su rebelión. Pero quiero que te quedes con esto. ¿Por qué es importante este texto para nosotros? José anticipa que por el sufrimiento de uno, los muchos serán preservados para vida. Por el sufrimiento de José, no solo fueron preservados sus hermanos, sino todas sus familias. Toda una nación fue preservada por los sufrimientos de uno. El sufrimiento de uno es usado por Dios para que los muchos no perezcan. Nota lo que está pasando. Nos está anticipando que por los muchos padecimientos de Cristo, su pueblo ha de ser preservado. Cristo también fue entregado por unas cuantas piezas de plata como lo fue José. Él fue arrojado a la cárcel y finalmente Jesús fue llevado a la muerte para darnos vida a nosotros. Todos los que hemos puesto nuestra fe delante de Cristo, todos los que hemos confiado en Él, dice la palabra de Dios que hemos recibido la vida. Pero nunca olvides esto, intencionalidad de Dios. Él llevando a su pueblo al sufrimiento, pero Él proveyendo la salvación para su pueblo por medio de aquel que sufre. ¿No te hace recordar eso de pronto
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Hay intencionalidad de Dios. Hay sufrimientos en el Hijo. ¿Pero para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hubo preservación de vida para el pueblo de Israel, así como hay garantizada preservación de vida para todo aquel que ponga su fe en Cristo. Así como José hizo misericordia de los malvados que lo entregaron, Cristo ha hecho misericordia por malvados como nosotros. Algo que me llama mucho la atención es que cuando José manda a sus hermanos de vuelta, incluso él los manda con vestidos. ¿Por qué? Eso llamaría la atención. Y es que la historia de José comienza con aquel que desnudaron y fue lanzado a una cisterna. Y el mismo que alguna vez fue desnudado, ahora cubre las vergüenzas de otros. ¿Acaso eso no es lo que ha hecho Cristo por nosotros? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Cristo fue desnudado para ser llevado al madero? Pero hay una visión gloriosa que tiene Juan al final de los tiempos. Ve a los salvados, a los redimidos. Y él pregunta, ¿quiénes son estos? Y se le responde, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ya no es un traje teñido de sangre para ocultar un crimen. Ahora es la sangre del Cordero que ha limpiado las vestiduras en señal de que las almas, las vidas de los creyentes han sido purificados para vida eterna por medio de Jesucristo el Señor. Este texto finalmente nos lleva a pensar entonces, mis hermanos, en nuestras circunstancias. Y es que no quiero terminar sin recordarte una cosa. Todo lo que acontece en tu vida está siendo dirigido por la mano amorosa de nuestro Dios. Todo lo que nos acontece. Puede parecer muy agobiante ver que no todo sale como lo que aparenta ser un éxito en el mundo. ¿Cuál es el éxito del mundo? Bueno, el éxito del mundo podría ser un hombre que es vendido como esclavo y luego termina a ser el hombre más poderoso de la tierra. Pero eso no es el éxito que nos está mostrando el pasaje. Lo que nos está mostrando el pasaje es que Dios tiene un buen plan donde Él va a ser glorificado y donde tú como pueblo de Dios serás bendecido por medio de ese plan de Dios. Como cuando Pablo le escribe a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero no son cosas egoístas, no son cosas que me llevan a ser un mejor y acomodado ciudadano, sino que como Pablo le va a decir a la iglesia en Roma, es porque la imagen del Hijo está siendo formada en el corazón de los creyentes. Una vez alguien dijo, pareciera a veces que Dios me está matando, cuando en realidad Él me está salvando. Todas las circunstancias por las cuales nosotros padecemos, mis hermanos, no quiero ser indiferente ni parecer insensible. Hay situaciones que traen mucho dolor en nosotros, pero quiero traer consuelo a tu alma en esta mañana. Si tú eres un creyente, no pierdas de vista, Dios está en control de todo. Confía en que Dios obrará. Y otra vez, no es la historia de éxito del mundo, es Dios tomando el control. Otra vez mostrándonos entonces que nada escapa de su control. Él, nuestro Señor, está preservando a su pueblo hasta la venida de Cristo. Ese Cristo que no solamente salva a su pueblo de un hambre física, sino como Él le ha dicho ya a sus discípulos, que todos los que crean en Él nunca más volverán a tener hambre ni sed. Otra vez, Dios está en control de todo. José fue el Señor de Egipto, pero Jehová es el Señor de todo. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por esta escuela que hemos podido tener. Gracias por recordarle una vez a nuestra alma de que tú estás en control de todas las cosas. Ayúdanos a confiar, Señor. Ayúdanos a pesar de nuestros sufrimientos. Ayúdanos a recordar de que si estamos enfermos, si hemos tenido pérdidas dolorosas, si cual sea la situación que estemos pasando, no olvidar
estamos bajo los tiernos cuidados de un Dios amoroso. Por favor, Señor, guarda estas verdades en nuestro corazón. Llévanos a amar más a Cristo por medio de este pasaje, porque nos recuerda que por los sufrimientos de Él, nosotros hemos recibido gozo y vida eterna. Te damos gracias en Cristo, nuestro Salvador. Amén.